Muchas personas aman a Dios, pero viven dominadas por el temor. Muchas personas tienen fe, pero no todas confían de verdad. Muchas personas dicen estar seguras, pero cuando algo sale mal en sus vidas, el pánico se apodera de ellos. El miedo no siempre es señal de debilidad. Muchas veces es señal de que estamos a punto de enfrentar algo que puede cambiar nuestra vida. La diferencia está en que si dejamos que el miedo nos paralice o si decidimos caminar con fe. Hola, esto es Adulán Podcast. Mi nombre es Jorge Raudales y quiero darle la bienvenida a nuestro segundo podcast. Gracias por ser parte de nuestra nueva conversación y queremos invitarte a que te quedes con nosotros hasta el final. Y si no eres parte de nuestra comunidad todavía, te invitamos a que te puedas suscribir a nuestras redes sociales y puedas activar la campana de notificaciones para que cuando nosotros subamos nuestro contenido, pues te pueda llegar la notificación y puedas disfrutar de lo que nosotros estamos haciendo. Y anhelamos que tú seas parte de esta comunidad de Adulam Podcast. Así que comencemos con el tema de hoy. El tema de hoy se titula No tengas miedo. No tengas miedo. Y en el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso, o segundo de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice la palabra del Señor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En esta ocasión, quiero hablarles de 5 miedos que muchas veces nosotros como seres humanos lidiamos en nuestra vida. Y creo que el, la persona que dice, yo nunca he tenido miedo, nunca he padecido de miedo, yo creo que realmente no hay una persona en el mundo que no haya sentido en algún momento, no haya sentido miedo. Yo creo que todas las personas que vivimos sobre la faz de la tierra en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo. Así que yo creo que esta palabra que hoy el Señor va a traer a nuestra vida, esta conversación que vamos a tener hoy, queremos que tú seas parte de ello y que puedas compartir con nosotros cuáles son las cosas que te han provocado miedo. Así que vamos a hablar de 5 miedos que muchas veces vienen a nuestra vida y que lidiamos. Tal vez alguno de los miedos que yo voy a mencionar, tal vez tú dices, no, pero eso no es miedo para mí, pero para otras personas sí es miedo. Así que yo quiero comenzar con el primer temor o primer miedo en el que nosotros como seres humanos tenemos muchas veces, y el primero es miedo al futuro. Este miedo es el más común entre las personas. Este miedo es el que nos hace preguntarnos muchas veces, ¿qué será de mí el día de mañana? ¿Qué será de mi familia el día de mañana? ¿Será que tendré lo necesario el día de mañana? Y muchas veces vivimos preocupados, vivimos con temor, vivimos con miedo de de lo que nos puede esperar el día de mañana. Y yo creo que estamos viviendo en un mundo en el que sabemos que va de mal en peor, las cosas no están saliendo bien, las cosas se están saliendo del control ahora. Y eso muchas veces nos hace provocar miedo en nuestros corazones, porque nuestro futuro tal vez no está seguro, pero yo creo que al pensar en nuestro futuro, al pensar en lo que va a ser el día de mañana,
si hemos de tener lo necesario o si no lo hemos de tener. Yo creo que las cosas debemos de tenerlas bien seguras, pero en la presencia del Señor. Hay momentos en el que nuestro futuro tal vez está indeciso, tal vez no está bien claro, tal vez el día de mañana nosotros no tengamos lo necesario, tal vez nos hará falta algo, pero hay algo que me encanta que la palabra de Dios dice en Mateo 6, versículo 34, donde el Señor exhorta a que no debemos de afanarnos por el día de mañana, porque cada día, dice su palabra, traerá su propio afán. Muchas veces nos preocupamos qué vamos a comer, dice el Señor en ese capítulo, qué hemos de comer, qué hemos de vestir, y nos preocupamos y muchas veces nos desesperamos. Sin embargo, me encanta porque el Señor dice, ¿por qué ustedes se preocupan si yo tengo el control de todo lo que va a pasar en sus vidas? ¿De qué se preocupan si yo tengo el control de todo lo que va a pasar en su familia? ¿Por qué tienen miedo si yo tengo el control de lo que va a pasar en tu trabajo? De manera que nosotros no debemos de afanarnos, no debemos de preocuparnos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Dios tiene el propósito y yo creo que los planes del Señor son de bien para nuestra vida. Jeremías lo dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darnos una esperanza. Entonces, debemos de confiar en que en el propósito de Dios, nuestro futuro ha de caminar como Él quiere y no como nosotros creemos. Nuestra visión nos hace ver hasta donde, dijo alguien, hasta donde la nariz nos apunta, pero la visión del Señor alcanza más lejos de donde nosotros podamos ver. Y aunque nuestros ojos naturales puedan estar viendo tiempos difíciles, si nosotros confiamos en el Señor, esos tiempos difíciles van a ser tiempos de abundancia, tiempos de bendición a nuestra vida. Así que no tengas temor al futuro, no tengas temor cuando a Dios le confiamos nuestro futuro, aprendemos a depender de Él y no de las circunstancias que nos rodean. El miedo se convierte en una oportunidad para ejercitar nuestra fe. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, entonces no dependemos de las circunstancias que nos puedan rodear, dependemos de su mano poderosa. Y los temores que puedan venir a nuestra vida simplemente son un, un aprendizaje que el Señor nos está dando para fortalecer nuestra fe. Así que ese es el primer miedo con el que nosotros muchas veces lidiamos y quiero darte el segundo miedo y yo creo que aquí vamos entrando un poquito más en terreno movedizo y es el miedo al fracaso. Ese es el segundo miedo que muchas veces nosotros lidiamos. Miedo al fracaso. Muchas personas tienen grandes sueños. Yo he tenido grandes sueños y yo creo que tú también has de tener grandes sueños. Lo, lo importante aquí no es que tengamos grandes sueños, es que si realmente los vamos a llegar a cumplir, si es que no nos vamos a atemorizar, porque muchas veces soñamos en grande, porque muchas veces tenemos sueños de las cuales nosotros nos vemos y decimos, yo creo que yo no lo puedo lograr, porque este sueño es grande. Y nos atemoriza y el Señor dice, vamos, yo te he dado esos sueños para que los pongas a andar, pero muchas veces por no fracasar, entonces no los emprendemos. Y el miedo muchas veces nos hace paralizarnos y no llevar a cabo, no emprender aquellos proyectos, aquellos propósitos, aquellos sueños que hemos tenido y los dejamos en el baúl y estamos soñando y vivimos soñando, pero nunca llevamos a la práctica lo que soñamos por miedo
a no fracasar. El miedo susurra en nuestros oídos muchas veces aquel, aquella voz que nos dice, no lo vas a lograr. ¿Para qué vas a perder o para qué vas a emprender esto si no lo vas a lograr? El fracaso no define a una persona. Me gustaba porque cuando leía o estudiaba, indagaba acerca de esto, me salía la historia de Thomas Edison, el, el inventor de la bombilla, de lo que ahora nosotros eh, conocemos como focos o como luz, ¿verdad? Dice que la historia que este hombre fracasó 1000 veces. Imagínate, fracasó 1000 veces. Yo me puse a meditar en ese momento. Yo dije, ¿qué hubiese pasado si Thomas Edison se hubiera rendido en la primera? O imagínate si él se hubiera rendido en la décima o en la 50. Lo que ahora conocemos como bombillo no existiría. Sin embargo, este hombre no se detuvo. Él sabía que lo que él estaba soñando un día se iba a cumplir. Y me encanta porque cuando a él se le preguntó cómo había sido su invento, cuánto tiempo había pasado para crearlo, cuántas veces tuvo que fracasar, y él no le llamó fracaso a las 1000 veces que lo intentó, sino que él dijo, la bombilla se creó en 1000 pasos. Escuche, la bombilla se creó en 1000 pasos. Él no lo vio como fracaso, sino como cada paso que él daba, cada fracaso que entre comillas se daba, era un paso más que él estaba llegando hasta lograr lo que él quería, y era hacer la bombilla. Así que no sé cuántas veces tú has fracasado intentando lograr hacer algo, intentando lograr tener tu casa, intentando lograr tener tu empresa, intentando echar a andar aquellos sueños que has tenido y que por miedo al fracaso has dejado, has desistido de ellos. Fracasaste una vez, fracasaste 2 veces o 3 veces, no sé cuántas veces has fracasado. Lo que sí el Señor ahora me manda a decirte es que sigue intentándolo. No tengas miedo al fracaso. ¿M? No tengas miedo a fracasar. Ten miedo cuando no lo intentas. Porque para mí, un fracasado es aquel que no intenta. Pero aquel que intenta y fracasa una y otra vez y sigue intentándolo hasta lograrlo, déjame decirte que no es fracaso, es victoria. Porque nosotros somos de los que decimos, no, ya intenté 2 veces, ya intenté 3 veces y no lo logré. Sigue intentando. No importa cuántas veces la gente te diga fracasado, no eres un fracasado. Estás intentando ganar o lograr aquello por lo cual tú has estado soñando. Así que no te detengas. ¿M? Dios no usa a personas perfectas, usa a personas dispuestas a decir, sí lo lograré. A esas personas es la que Dios está viendo para poder llevar a cabo los sueños. Si tú vas a ver en la Biblia está llena de personajes que en algún momento fracasaron, pero ellos dijeron, si el Señor me llamó a esta labor, si el Señor me encomendó esta labor, no importa cuántas veces fracase, yo lo voy a lograr, porque no es que nosotros lo podamos hacer, es quien está con nosotros. Así que no tengas miedo al fracaso, ten miedo a no intentarlo. Si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Y si todo saliera a la primera, yo creo que nadie valoraría lo que llegaría a tener en algún momento. Muchas veces llegamos a valorar lo que tenemos por cuántas veces hemos luchado, por lo que nos ha costado. Entonces,
No tengas miedo al fracaso. El tercer miedo es miedo a la opinión de la gente. Miedo a la opinión de la gente. El miedo, escucha lo que este concepto que Dios me dio. El miedo al qué dirá la gente ha llevado a muchos ministerios al fracaso, a decisiones detenidas y a llamados frustrados. Ministerios fracasados solo por no querer escuchar lo que diga la gente. ¿Mm? Decisiones que hemos detenido porque no sé qué va a decir la gente. ¿Mm? O llamados frustrados, llamados que el Señor nos ha hecho, pero tenemos miedo a lo que la gente va a decir y por eso no lo tomamos. Por eso este tercer miedo es otro de las cuales nosotros lidiamos. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que este miedo es, lo lidiamos día a día. ¿Qué va a decir esta persona? ¿Qué va a decir este jefe? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir, qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir cualquier persona? A veces pareciera que nos interesa más lo que diga la gente, lo que nosotros mismos pensamos o que lo que Dios nos ha dicho. Y déjame decirte que para la gente siempre tú vas a tener errores. Nunca tú vas a poder lograr que la gente pueda estar de acuerdo contigo. Nunca. Por eso nosotros no debemos de preocuparnos por agradar a la gente. Debemos de preocuparnos por agradar a nuestro Señor Jesucristo. A lo que diga la gente siempre va a hablar mal de ti. La gente siempre va a hablar mal de ti, que por qué te llamaron a ti al ministerio si tú no eres, no estás preparado, que por qué te pusieron en el liderazgo si tú no estás preparado, que por qué te llamaron a hacer esta labor si habían otros más capacitados. Y muchas veces nosotros decimos, es cierto, hay gente que está más capacitada que mí, pero si Dios a ti te permitió que lo que la gente diga a ti no te importe, Dios te llamó a ti, Dios te ha respaldado a ti. Que no te importe lo que la gente diga. Si el Señor te llamó, Él te va a respaldar. La gente, cuando la gente respalda, Dios no está con ellos. Pero cuando Dios respalda, aunque la gente esté en contra tuya, tú vas a ser exitoso. Porque la gente o la persona que no hace nada por lo que la gente diga, ese tipo, para mí sí es un fracasado. Pero el miedo al que dirán, que no te quite el sueño. Que no te quite el sueño. La gente siempre te va a señalar. La gente siempre va a hablar mal de ti. Y es más si Dios te está respaldando, más si Dios está haciendo cosas grandes contigo. ¿Sabes? Para estar en el lugar donde yo estoy ahora, he tenido que pasar muchos vituperios, he tenido que pasar muchos, muchas habladurías de las personas, he tenido que vivir escuchando voces negativas. Sin embargo, nada de esas cosas ha detenido el llamado que Dios ha hecho en mi vida. En algún momento me interesó lo que la gente decía. En algún momento puse oído a lo que la gente hablaba de mí. Y cuando puse oído, entonces vinieron temores a mi vida y yo decía, no, es cierto lo que ellos dicen. Yo creo que no estoy listo, no estoy preparado, pero el fuego que había dentro de mi corazón era Dios tratando con mi vida. El fuego que había dentro de mi corazón, el Señor hablando a mi vida, diciéndome, no te he llamado para esto, te he llamado para grandes cosas. Te he llamado y te he dado un ministerio.
Yo siempre le decía: "Señor, pero mira lo que dice la gente, mira lo que habla la gente". Entonces, fui reprendido por el Señor y me dijo: "Si vas a hacer la voluntad de la gente, vas a fracasar. Pero si vas a hacer mi voluntad, tendrás que cerrarte el oído para no escuchar las voces negativas que siempre van a hablar detrás de ti". Así que lo que yo ahora he hecho es cerrar mis oídos contra aquellas voces que vienen a mí a decirme: "Mira, esto está mal, yo creo que tú no tienes que estar en el ministerio". Y muchos han juzgado mi vida, muchos han juzgado mi ministerio, pero sobre todas las cosas le he dicho al Señor: "Si tú no me juzgas, Señor, yo voy a hacer tu voluntad y voy a hacer tu voluntad hasta cuando tú digas, hasta aquí no más". Pero no voy a tener miedo solamente por lo que la gente diga. Lo contrario, he visto cómo la mano del Señor ha llevado el ministerio que Él me ha dado, ha llevado todo lo que Él me ha dicho que haga, lo ha llevado a, a ser más que victorioso. Me ha llevado a lograr cosas que yo no pensé lograr porque no he escuchado la voz de la gente, he escuchado la voz de Dios. Entonces el miedo a lo que la gente diga, que no te quite el sueño. Cierra tus oídos a esas voces y comienza a abrirlos para lo que Dios te está diciendo. Si has llegado hasta aquí, dime con qué miedo estás lidiando en estos momentos. Hemos mencionado tres miedos y no sé con cuáles de estos miedos has estado lidiando, pero si estás lidiando con alguno o has estado lidiando con otro que no está ahorita, que no hemos hablado, o que tal vez no vamos a hablar, pero tú lo estás lidiando, compártelo con nosotros. Pon tus comentarios ahí abajo, que yo sé que gustosamente lo vamos a leer y sé que tu comentario va a ser de bendición para mi vida y para la vida de muchas personas. Así que te motivamos a escribirnos y a comentar acerca de los miedos que han llegado a tu vida y comenta cómo has podido sobrellevarlos, ¿verdad? Para que puedas edificar la vida de otros también. El cuarto miedo es miedo a perder. Miedo a perder. Y sé que a nadie le gusta perder. Yo sé que a nadie le gusta perder y a mí no me gusta perder. Lo contrario, me gusta ganar. Y es por eso que no nos gusta perder porque estamos acostumbrados al éxito, estamos acostumbrados a ganar, estamos acostumbrados a que todo se multiplique, pero no estamos acostumbrados a perder. Pero déjame decirte, nos han vendido una idea que todo el tiempo vamos a ganar. Y créeme, eso es mentira. No todo el tiempo vamos a ganar. Van a haber veces que vamos a tener que perder. Y aunque no nos guste, esa pérdida Dios la va a utilizar en nuestra vida para enseñarnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para que el futuro sea más prometedor, para fortalecer nuestra confianza en Él. Muchas veces vamos a tener que perder algo. ¿Para qué? Para que podamos amar lo que más adelante Dios va a dar a nuestra vida. ¿Mm? A veces Dios te pide soltar algo para darte algo mayor. Escucha, a veces Dios te pide soltar algo porque quiere darte algo mayor, pero muchas veces nos aferramos a las cosas, nos aferramos a lo que tenemos. Y Dios está diciendo, no es lo que yo quiero para ti, pero nos aferramos tanto que estamos dejando pasar la oportunidad de crecimiento, la oportunidad de éxito que Dios nos está queriendo dar si tan solo nosotros abandonáramos lo que el Señor nos está pidiendo abandonar. No nos aferremos a lo que Dios no quiere para nuestra vida. Dejémoslo ir. ¿Mm? Muchas veces Dios permite que Satanás nos quite cosas, no para dañarnos,
Lo contrario, si no, el Señor no permite a Satanás que nos quite muchas cosas para que aprendamos a depender de Él. A veces dependemos de nuestras capacidades, a veces dependemos de nuestra cuenta bancaria, dependemos de nuestra esposa, de nuestro esposo, dependemos de muchas cosas y el Señor dice, yo no quiero que dependas de esto. No quiero que dependas del dinero para sobrevivir o para vivir. Para eso voy a permitir que Satanás te quite esto para que aprendas a depender de mí. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Él, entonces las cosas van a ser diferentes. Pero tenemos que perder algo en algún momento. Me gusta porque en una prédica escuché un testimonio de una persona que tenía empresas y él iba a la iglesia, diezmaba, ofrendaba fielmente al Señor, bendecía en lo que él podía a todas las actividades de la iglesia, a todos los proyectos de la iglesia, pero un día el Señor permitió que Satanás le quitara todo, toda su riqueza, sus empresas, y llegó a la oficina del pastor quebrado, diciéndole, pastor, ¿por qué Dios permitió esto? Si yo siempre he sido fiel con mis diezmos, siempre he sido fiel con mis ofrendas, he ayudado a la iglesia en todo lo que yo he podido, en los proyectos, en las actividades, ¿por qué Dios permitió esto? Entonces el pastor, con aquellas palabras sabias, le dijo, yo no tengo la respuesta para ti, pero sí Dios la tiene. Y en su momento dado, Él te hará saber por qué permitió que Satanás te quitara todo. Y dice que años más tarde llegó a la oficina del pastor y le dijo, pastor, hoy entiendo por qué Dios permitió que Satanás me quitara todo. Ahora yo puedo ayudar a otra gente que está pasando las mismas dificultades que yo pasé. Y me encanta, le dice, porque puedo ayudar a la gente. Si yo no hubiese perdido todo, yo no tendría la moral o no tendría la capacidad o no tendría las palabras adecuadas para decirle, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo, pero Dios permitió que yo perdiera todo porque ahora la gente que viene donde mí me dice, mira, yo no creo poder salir adelante porque lo perdí todo. Pastor, le dice, yo con palabras del Señor y con amor le digo a la gente, no te preocupes, toda esta tormenta que estás viviendo va a pasar. Y me dicen muchos, dice, ¿cómo tú lo sabes? Le dice él, yo lo sé, porque un día estuve donde tú estás ahora. Así que no tengas miedo a perder. Sí. Lo contrario, cuando pierdes algo es porque Dios te va a dar algo mayor. Es porque Dios te va a dar algo mayor. No llores por amigos y familiares que te han abandonado. Deja de hacerlo. Si Dios lo permitió es por algo. Llora cuando la presencia de Dios sí no está contigo. Ahí sí llora. Si la presencia del Señor no está contigo, yo creo que ahí no hay que llorar, ahí hay que gemir. Pero si amigos te abandonan, si familiares te abandonan, si hermanos de la iglesia te abandonan, no te preocupes. Dios sabe por qué lo está permitiendo. No tengas miedo a perder esas cosas. Es más, hay algunos amigos que no te ayudan a crecer en tu vida espiritual. Por lo tanto, el Señor va a permitir quitártelo de tus caminos para que tú puedas crecer. Hay personas que no te ayudan, hay familiares que no te ayudan a crecer en tu vida espiritual. Así que Dios va a permitir que todo eso sea quitado de tu camino para crecer. No tengas miedo en perder. Lo contrario, ten miedo si la presencia de Dios no está contigo. Porque Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, este pueblo es pueblo de dura cerviz.
Así que yo voy a enviar a un ángel que camine contigo para que entres, lo lleves a la tierra prometida. Y Moisés inmediatamente le dijo, no, Señor, le dijo, no, está bien que envíes un ángel. Eso es garantía de que todo va a salir bien. Pero ¿sabes qué? Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Porque Moisés sabía lo que era la presencia del Señor. No le importó que el Señor le dijera, voy a enviar un ángel contigo. Él quería la presencia del Señor. Que nada. Mira, te puede fallar, todo el mundo te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. No importa que lo pierdas todo, con tal no pierdas la presencia del Señor. Con eso basta y sobra. Así que quiero darte el último miedo, y es el miedo espiritual. Y aquí ya entra más dado a los cristianos, ¿verdad? Si tú no eres cristiano, o si en algún momento fuiste cristiano y te has apartado de las cosas del Señor, vas a entender esto que voy a hablar ahorita. Porque el miedo espiritual muchas veces se hace patente en nuestra vida y, y se hace patente cuando Dios nos llama a hacer alguna labor. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a predicar. Cuando el líder le dice, te toca predicar, o cuando el pastor le dice, te toca predicar, dicen, no, no lo voy a hacer. O te toca dirigir. Hay gente que nunca se ha parado delante de un altril o en un altar, delante de mucha gente y dice, no, yo no puedo, no puedo, nunca he hablado en público. Y ese miedo invade su vida de tal manera que no los hace crecer en su vida espiritual, en su vida ministerial. Pueden tener la facilidad de palabra, pero tienen temor de subir y de quedarse trabados muchas veces. Tienen temor de subirse al altar y no predicar como debería de ser. Ellos dicen, pero es que fulano de tal predica mejor, es que el pastor predica mejor y ahí va a estar. Mira, mi amado hermano, no importa quién vaya a estar delante de ti, si el Señor te puso a predicar, una palabra oportuna va a llevar por medio de tu vida a las personas que van a estar escuchándote. No tengas miedo, no tengas miedo. Muchas veces tenemos miedo a que el Señor nos use en sanidades. Tenemos miedo al que el Señor nos use en liberaciones. Hoy en día se está perdiendo eso. Hoy en día se está perdiendo ver los ministerios de liberaciones. Hoy en día se está perdiendo el ministerio de sanidades, porque la gente le da miedo ir a poner manos sobre los enfermos porque dicen, y es que no sé si se van a sanar. No, no tengas miedo, Dios te va a utilizar. Si Dios te dice, ve y pon la mano sobre los enfermos, no tengas temor porque no eres tú el que lo va a sanar, es el Señor que lo va a sanar. Si el Señor te dice, ve y pon la mano sobre esa persona que tiene demonios, ve, hazlo, porque Él estará contigo, porque Él en su nombre es que va a ser echado afuera ese demonio, no es en tu nombre, no es porque tú ores, porque tu nombre, tus palabras no tienen poder. El nombre de Jesús es poder. Y al nombre de Jesús tiembla la tierra y los demonios salen huyendo. Así que no tengas miedo. En lo espiritual, Dios te puede utilizar. Déjate llevar por la presencia del Espíritu Santo a hacer la labor que Él quiere. En el departamento que Él te ponga. Ahora estamos acostumbrados a elegir lo que nosotros queremos, dónde queremos servir. Permíteme, no somos nosotros los que elegimos. Es Dios el que elige lo que nosotros hemos de hacer en la iglesia. Y si Dios te dice, vas a hacer esto, no tengas miedo. Él sabe por qué te está mandando a hacer esa labor.
Él sabe por qué te está poniendo en ese lugar. No es por tu capacidad, es porque la presencia del Señor estará contigo donde Él te ponga. En lo espiritual muchas veces nosotros declinamos siempre porque creemos que no estamos preparados y, y Dios no usa gente preparada. Dios siempre capacita a la gente que Él va a utilizar. ¿Mm? No tengas temor, no tengas temor. Sé cómo Dios ha utilizado grandes personas. Sé cómo Dios ha utilizado a gente que nosotros decíamos, wow, pero ¿cómo Dios lo va a utilizar a esa persona si ni siquiera habla? Conocí de una mujer que abajo del púlpito casi no hablaba, oraba, evangelizaba, era una mujer callada, pero cuando agarraba el púlpito, la presencia del Espíritu Santo la tomaba, predicaba con poder, oraba, hacía oraciones llenas de la presencia del Espíritu Santo, donde los dones se derramaban, el poder del Espíritu Santo se movía, porque ¿sabes qué? No eres tú, es el Señor obrando en tu vida. Y mira, yo sé que tú has de ser de bendición para mucha gente. Así que yo te digo, no tengas miedo, no tengamos temor, no tengamos temor. El temor nos paraliza, pero la fe nos enseña a caminar. El temor nos hace desistir de las cosas, pero la fe nos enseña a caminar y a lograr lo que Dios nos ha encomendado. Así que no tengas miedo. Dios está contigo. Hemos llegado al final. Queremos invitarte siempre para que cada lunes estés con nosotros, que sea la presencia del Señor llevándonos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y haciendo que esta comunidad Adulán crezca. Ayúdanos a crecer. ¿Cómo lo haces? Comparte nuestros contenidos, comparte estas pequeñas conversaciones con los demás amigos que tú tienes y así vamos a ir haciendo una comunidad más grande de tal manera que un día vamos a estarle predicando a mucha gente. Así que te invitamos, si no te has suscrito a nuestros canales, te invitamos para que te suscribas y seas de bendición a nuestra vida también. Nos vemos hasta el próximo programa. Que Dios te bendiga